Durante años, Amanda Miguel cantó al engaño con una furia que parecía atravesar el escenario. Millones creyeron escuchar una historia ajena, pero detrás de cada palabra había heridas que jamás terminaron de cerrar. Diego Verdaguer fue su gran amor, su compañero de vida y también el hombre que más profundamente quebró su confianza. Cuando la muerte se lo llevó, Amanda no solo quedó viuda, quedó frente a todas las verdades que ambos habían intentado esconder bajo el amor, la música y el perdón. La luz cayó sobre Amanda Miguel, pero aquella noche no iluminó a una estrella. Iluminó a una mujer que intentaba sostenerse mientras el pasado regresaba de golpe. A su lado ya no estaba Diego Verdaguer. Quedaba una pantalla, una fotografía y ese espacio vacío que ningún aplauso podía llenar. Amanda respiró hondo y trató de cantar. Apenas comenzaron los primeros versos, su rostro cambió. La artista capaz de convertir el dolor en fuego desapareció por unos segundos. En su lugar quedó una viuda quebrada, mirando hacia un punto del escenario, como si esperara que él saliera de la oscuridad y volviera a tomarla de la mano. El público vio sus lágrimas y creyó comprenderlas. Pensó que eran las de una esposa que había perdido al amor de su vida. Pero detrás de ese llanto existía una historia más incómoda. Diego no fue solamente el hombre al que Amanda amó durante casi medio siglo. También fue quien abrió en ella heridas difíciles de cerrar. Por eso, cada homenaje encerraba una contradicción. Amanda lloraba al compañero que ya no estaba, pero también al hombre con quien había discutido, dudado y sufrido. Lloraba al padre de su hija, al productor que comprendía su voz, al amigo que conocía sus miedos y al hombre que alguna vez rompió su confianza. Hay amores que terminan cuando llega la traición. Otros sobreviven, pero nunca vuelven a ser inocentes. El de Amanda y Diego pertenecía a esa segunda clase. Continuaron juntos, construyeron una familia. Sin embargo, bajo aquella imagen de unión permanecían preguntas que nunca dejaron de respirar. Cuando Amanda interpretaba Él me mintió, la canción dejaba de parecer una pieza del pasado. Su voz se llenaba de rabia y de una fuerza imposible de fingir. Era como si cada palabra atravesara décadas de silencios. Muchos se preguntaban cuánto había de actuación y cuánto de confesión. Amanda insistió en que la historia no había nacido directamente de Diego, pero conocía demasiado bien el sabor de la decepción. Tras la muerte de su esposo, aquella letra se volvió todavía más cruel. Antes podía cantarla sabiendo que al finalizar habría una conversación, una disculpa o un abrazo. Ahora ya no había nadie a quien exigirle respuestas. La muerte había cerrado la puerta y sepultado una parte de la verdad. Junto a Ana Victoria, Amanda buscaba fuerzas en su hija. Las dos cantaban para mantener vivo el legado de Diego y sobrevivir a su ausencia. Cada canción era una forma de llamarlo. Pero al apagarse las luces, Amanda regresaba a una realidad brutal. El hombre que había sido su refugio y su tormenta ya no volvería. Entonces surgía la pregunta inevitable: ¿cómo se puede extrañar con tanta desesperación a quien también provocó tanto dolor? Para comprenderlo, hay que volver al principio, cuando Amanda todavía no era una leyenda, cuando Diego aún no era el hombre que la haría llorar, y cuando ambos creían que la música podía protegerlos de todo. Mucho antes de que su nombre ardiera en los escenarios, Amanda Miguel fue una joven del sur argentino que aprendió a escuchar el mundo a través de la música. En Gaiman, entre paisajes inmensos y silencios profundos, comenzó a formarse esa voz que años después sería imposible de confundir. No tenía todavía la melena indomable, ni la mirada de una leyenda. Solo tenía hambre de cantar. Cuando llegó a Buenos Aires, la ciudad la obligó a crecer deprisa. Estudió y comprendió que el talento, por sí solo, no bastaba. Había que resistir rechazos y soportar la incertidumbre de no saber si alguien descubriría aquello que ella sentía arder por dentro.
Amanda no quería ser una figura decorativa, quería ser escuchada y dueña de su destino. Entonces, apareció Diego Verdaguer. Él ya conocía los caminos de la música, sabía moverse entre estudios y escenarios, tenía carisma, ambición y esa facilidad peligrosa para hacer sentir especial a quien tenía enfrente. Amanda vio en él a un hombre capaz de comprender su voz. Diego vio en Amanda una fuerza que aún no había sido revelada. Su encuentro no fue solamente romántico, fue el choque de dos sueños. Él se convirtió en compañero, productor y cómplice. Ella aportó una intensidad que transformaba cada canción en una herida abierta. Juntos construyeron una identidad artística en la que era difícil saber dónde terminaba el amor y dónde empezaba el negocio. Esa unión los hizo poderosos, pero también inseparables de una manera peligrosa. Compartían la vida, el escenario, los proyectos y el futuro. Abandonar la relación no significaría únicamente cerrar una puerta. Sería romper un mundo levantado con años de sacrificio. En aquellos primeros tiempos, Diego parecía ser la respuesta a todas las dudas de Amanda. Era quien la impulsaba cuando ella temía fracasar. Ella lo amó con la entrega de quien cree haber encontrado no solo a un hombre, sino al testigo de su propia transformación. Pero incluso en los días más luminosos existían señales que nadie quiso mirar demasiado. Diego era encantador, sociable, seductor, disfrutaba la atención, las giras y la libertad del artista admirado. Aquello que al principio parecía magnetismo, con los años se convertiría en una amenaza. Amanda amaba esa energía que hacía brillar a Diego. Todavía no sabía que la misma luz que lo volvía irresistible podía atraer demasiadas miradas. Tampoco imaginaba que un día tendría que preguntarse si aquel hombre capaz de levantar su carrera sería también capaz de destruir su confianza. Por entonces, todo parecía perfecto. Dos jóvenes, una promesa y un repertorio que comenzaba a tomar forma. Creían que el amor y la música bastaban para protegerlos de cualquier golpe. Pero el escenario concede aplausos y también abre puertas que la vida privada no siempre puede cerrar. Mientras Amanda conquistaba al público, Diego se acercaba a zonas donde una sola mentira podía cambiarlo todo. El éxito llegó como una tormenta. Amanda Miguel dejó de ser aquella joven que soñaba con un escenario y se convirtió en una voz que atravesaba fronteras. Su melena salvaje, su mirada desafiante y esa manera de cantar como si cada palabra le arrancara algo del pecho, la volvieron inolvidable. Mientras el público pedía más, la vida le colocó delante una decisión que ninguna ovación podía resolver. En 1983 nació Ana Victoria. Para muchos fue una noticia feliz. Para Amanda fue también una revolución íntima. De pronto, la mujer que vivía entre estudios, viajes y compromisos, descubrió que el centro de su mundo ya no estaba bajo los reflectores, sino en los brazos de una niña que dependía completamente de ella. Amanda pudo seguir corriendo detrás de la fama. Tenía canciones, contratos y una carrera en pleno ascenso. Sin embargo, eligió detenerse. Se alejó durante años, rechazó oportunidades y aceptó desaparecer un tiempo del lugar que tanto le había costado conquistar. No quería que su hija creciera recordando una madre ausente, visible para millones, pero lejana dentro de su propia casa. Aquella decisión tuvo un precio. En una industria que castiga el silencio y reemplaza rápidamente a quien se aparta, Amanda arriesgó su posición. Mientras Diego continuaba moviéndose entre escenarios, contactos y viajes, ella cargaba con una pregunta que muchas mujeres conocen demasiado bien. ¿Hasta dónde debe sacrificarse una madre para que nadie la acuse de haber elegido su carrera por encima de su hijo? Con el paso del tiempo, Amanda y Diego desearon ampliar la familia, pero la vida volvió a golpear donde más dolía. A una edad más avanzada, ella sufrió la pérdida de un embarazo. No fue solamente la despedida de un hijo que no llegó a conocer.
fue la caída silenciosa de un futuro que ya había comenzado a imaginar. Ese dolor quedó guardado lejos de las cámaras. Ana Victoria se convirtió en su única hija, el centro emocional de una familia, construida entre música, ausencias y reconciliaciones. Amanda la protegió con la misma intensidad con la que defendía cada nota sobre el escenario. Pero detrás de esa entrega, comenzaba a crecer una herida más difícil de nombrar. Porque una mujer puede aceptar renunciar a oportunidades por amor. Lo que no puede soportar fácilmente es descubrir que mientras ella sostenía el hogar, la persona a quien había entregado su confianza quizá estaba mirando hacia otro lado. Amanda había puesto su cuerpo, su tiempo y una parte de su carrera al servicio de la familia. Por eso, cualquier traición no sería solo un engaño sentimental, sería una afrenta contra todos los sacrificios que había realizado en silencio. Y entonces llegó una canción, una letra cargada de rabia, humillación y verdad. El público la escuchó como un éxito. Amanda la cantó como si estuviera abriendo una herida delante de todos, sin confesar todavía de quién era realmente aquella sangre. Cuando Amanda Miguel grabó, Él me mintió. Nadie imaginó hasta qué punto aquella letra terminaría persiguiéndola. La canción hablaba de una mujer humillada, de una promesa rota, de un amor convertido en engaño. No había suavidad en su interpretación. Había furia y una herida que parecía respirar entre cada frase. La composición no había nacido de Amanda, pero su voz la volvió suya. Graciela Carballo escribió las palabras, Diego Verdaguer participó en la producción, y Amanda hizo algo más difícil que escribir una confesión. La convirtió en verdad delante de millones. Sobre el escenario no cantaba como quien representa un personaje. Miraba al frente con los ojos encendidos y parecía acusar a alguien que solo ella podía ver. Muchas mujeres reconocían allí su propia rabia, ese instante en que una mentira destruye no solo el amor, sino también la imagen que una persona tenía de sí misma. Durante años se dijo que la canción no hablaba directamente de Diego. Amanda lo aclaró más de una vez. Sin embargo, el problema no estaba en quién había escrito la historia, sino en todo lo que ella ya sabía sobre ese dolor. Un artista puede interpretar palabras ajenas, pero solo una mujer herida consigue que cada sílaba parezca una sentencia. La contradicción era brutal. El hombre que ayudaba a construir su carrera y sabía cómo llevar su voz al límite, era también aquel sobre quien comenzaban a caer sospechas. Diego estaba cerca del éxito, pero demasiado cerca de la emoción que incendiaba la canción. Con el tiempo, él mismo reconocería que había sido inquieto, seductor y atento a otras mujeres. No describió cada episodio, ni reveló todas las sombras, pero bastó con admitir que había cruzado límites para que el público escuchara la canción de otra manera. Entonces, Él me mintió dejó de ser solamente un éxito. Se convirtió en una grieta por la que asomaba la intimidad de un matrimonio sólido. Cada vez que Amanda la interpretaba, la frontera entre ficción y memoria se volvía más delgada. Otras canciones también parecían surgir de zonas ocultas. Así, No te amará. Jamás sonaba como una advertencia contra una rival invisible. Pero las baladas dulces recordaban que Diego no era solo dolor. Era el padre de su hija y el compañero con quien había levantado una vida. Ahí estaba el secreto de su fuerza. Amanda amaba y reprochaba. Deseaba perdonar, pero no podía olvidar. En su voz convivían dos mujeres. La esposa que todavía quería creer y la mujer que ya había empezado a sospechar. El público creyó durante años que escuchaba una interpretación magistral. Sin saberlo, quizá asistía al único lugar donde Amanda podía gritar lo que no se atrevía a decir en casa. Y mientras aquella canción la convertía en símbolo de las mujeres traicionadas, dentro de su matrimonio aparecían señales más concretas, silencios extraños, viajes demasiado largos y un teléfono que Diego prefería mantener lejos de sus ojos. Al principio no hubo una confesión capaz de destruirlo todo. Hubo detalles,
Un teléfono que Diego apartaba cuando Amanda se acercaba, llamadas atendidas lejos de ella, silencios demasiado largos después de cada gira. A veces, el amor no se rompe de golpe. Comienza a desgastarse con sospechas que nadie logra apagar. Amanda conocía a su esposo. Sabía cuándo evitaba una discusión y cuándo su mirada escondía algo más. Esa intuición, que durante años la había guiado sobre el escenario, empezó a perseguirla dentro de su casa. Cada mensaje podía ser una amenaza. Cada viaje podía ocultar un nombre. Entonces, apareció una Amanda que el público jamás imaginó. La artista comenzó a vivir pendiente de una pantalla. Revisaba el teléfono, buscaba pruebas, intentaba confirmar aquello que ya temía. No lo hacía por curiosidad, lo hacía porque la incertidumbre puede ser más cruel que la verdad. Diego era admirado, encantador y seductor. En las giras estaba rodeado de aplausos y mujeres que lo consideraban irresistible. Él mismo reconoció que había sido inquieto, que había mirado más de lo permitido y que, a veces, se había perdido lejos de casa. Para Amanda, esas admisiones no eran simples errores, eran golpes contra su dignidad. Ella había detenido parte de su carrera por su hija, había protegido a la familia y había permanecido fiel. Por eso podía decir que jamás había hecho a Diego lo que él sí le hizo a ella. La traición no solo rompe la confianza, también obliga a quien la sufre a mirarse con crueldad. Amanda empezó a preguntarse qué le faltaba, qué tenían otras mujeres que ella no podía ofrecer. Era una paradoja dolorosa. Millones admiraban su voz y su fuerza, mientras ella dudaba de su propio valor. Había noches en que Diego regresaba con palabras capaces de desarmarla. Le decía que la extrañaba, que ella era la mujer de su vida, que ninguna aventura podía compararse con lo construido. Amanda quería resistirse, pero todavía lo amaba. Y cuando el amor sigue vivo, incluso una disculpa imperfecta puede parecer una salvación. Pero cada reconciliación dejaba una cicatriz. La casa seguía en pie, aunque sus paredes conocían demasiados secretos. Amanda podía perdonar, pero el miedo a una nueva mentira permanecía despierto. Así comenzó el círculo más agotador de su matrimonio. Sospecha, dolor, confrontación, arrepentimiento y regreso. Diego volvía. Amanda abría la puerta. Ambos prometían empezar de nuevo. Sin embargo, ninguna promesa podía devolverles la inocencia perdida. Hasta que las palabras dejaron de bastar, Amanda comprendió que vigilar un teléfono era otra forma de perderse a sí misma. Ya no debía decidir si Diego decía toda la verdad. Debía decidir si todavía podía vivir dentro de aquella duda. Por primera vez, la separación dejó de ser una amenaza. Se convirtió en una puerta real. Una puerta que podía salvar a Amanda, pero destruir para siempre la vida que había construido. Hubo un momento en que Amanda dejó de preguntarse si Diego volvería a fallarle. La pregunta cambió y fue mucho más dolorosa. ¿Cuánto tiempo podía seguir viviendo sin reconocerse a sí misma? El desgaste había llegado demasiado lejos. Las disculpas ya no alcanzaban y cada sospecha abría una herida antigua. Amanda comprendió que amar a alguien no siempre significa saber cómo quedarse a su lado. La separación dejó de ser una amenaza. Se convirtió en una posibilidad concreta. Durante un tiempo, ambos tomaron distancia. Ya no eran solo dos enamorados enfrentados por una traición. Eran padres, socios y compañeros de una vida construida durante años. Amanda tenía razones para marcharse. Poseía una carrera propia y la fuerza suficiente para comenzar de nuevo. No dependía de Diego para existir. Sin embargo, irse implicaba mucho más que cerrar una casa. Significaba romper canciones, proyectos, recuerdos y una familia en la que Ana Victoria ocupaba el centro. En aquella distancia, el silencio se volvió insoportable. Amanda tuvo que enfrentarse a la soledad y a una verdad más incómoda. Seguir junto a Diego también podía condenarla a vivir en permanente desconfianza.
No hubo un instante perfecto en el que el corazón y la razón caminaran en la misma dirección. Había orgullo, rabia y cansancio, pero también décadas de complicidad, momentos felices y una hija que conocía a sus padres como una unidad difícil de separar. Diego regresó arrepentido. Amanda escuchó palabras que ya había oído antes, aunque esta vez pesaban de otra manera. Él no podía borrar lo ocurrido. Solo podía reconocer el daño y pedir una oportunidad para demostrar que quedaba algo digno de salvar. Amanda no abrió la puerta porque hubiera olvidado. La abrió porque seguía viendo en Diego, al hombre que había compartido su juventud, sus triunfos y sus derrotas. El perdón no llegó como una absolución. Llegó como un pacto doloroso entre dos personas que sabían que nunca volverían a ser inocentes. Ambos hablaron de errores, pidieron perdón y trataron de reconstruir la confianza con piezas que ya no encajaban. Lo que nació después no fue el mismo matrimonio, fue una relación más frágil y más honesta sobre sus cicatrices. Pero Amanda pagó un precio. Para permitir el regreso de Diego, tuvo que enterrar una parte de su orgullo. Aprendió a convivir con preguntas sin respuesta y recuerdos que no podían borrarse. Desde fuera, algunos llamaron debilidad a su decisión. Otros la vieron como una mujer demasiado enamorada. Sin embargo, solo Amanda conocía el peso de abandonar todo lo construido y el miedo de preguntarse si había cerrado la puerta demasiado pronto. Ella eligió quedarse, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque decidió que su historia no terminaría en la traición. Y aún así, una pregunta seguía suspendida sobre su vida. ¿Había salvado su matrimonio o había aprendido a sobrevivir dentro de él? Después de tantas heridas, la pregunta ya no era si Diego había fallado. Eso estaba claro. La pregunta verdadera era por qué Amanda seguía eligiéndolo. ¿Por qué una mujer fuerte y admirada por millones aceptaba abrir otra vez la puerta que él mismo había empujado hacia el abismo? La respuesta no cabía en una sola palabra. No era únicamente Ana Victoria, aunque su hija ocupaba el centro de cada decisión. Tampoco era miedo a la soledad, porque Amanda había demostrado que podía sostenerse de pie cuando el mundo parecía derrumbarse. Era algo más profundo. Diego estaba unido a cada etapa de su vida. Él había conocido a la joven que todavía dudaba de su talento. Había estado presente cuando su voz comenzó a conquistar países, cuando nació su hija, cuando llegaron los aplausos y cuando las luces se apagaron. Era esposo, amigo, productor, cómplice y también la persona que mejor sabía dónde podía romperla. Por eso perdonar no significó borrar. Amanda nunca negó la traición. Al contrario, habló con una dureza que revelaba cuánto le había costado continuar. Ella podía abrazarlo, compartir un escenario y construir nuevos recuerdos, pero dentro de sí llevaba las marcas de lo que Diego había hecho. Hay heridas que dejan de sangrar, pero cambian para siempre la forma de amar. Amanda dejó de amar con los ojos cerrados. Aprendió a mirar a Diego con su luz y su sombra. Ya no adoraba una imagen perfecta. Amaba a un hombre real, capaz de darle felicidad y de humillarla con la misma intensidad. Muchos juzgaron su decisión desde fuera. Algunos dijeron que había soportado demasiado. Otros convirtieron su paciencia en una prueba de amor. Pero Amanda no necesitaba ser presentada como víctima ni como santa. Era una mujer intentando salvar aquello que aún consideraba valioso, aún sabiendo que el precio sería convivir con recuerdos imposibles de enterrar. Su frase más dolorosa lo resumía todo. Ella jamás había traicionado a Diego, mientras él había hecho cosas que Amanda aseguraba no haber podido hacerle nunca. En esa diferencia estaba la herida más profunda, no solo la infidelidad, sino la sensación de haber amado bajo reglas que el otro no respetó igual. Y sin embargo, Amanda eligió seguir, no porque Diego mereciera automáticamente el perdón, sino porque ella se negó a permitir que la rabia decidiera el final de su historia.
Perdonarlo fue también una forma de recuperar el control sobre su propia vida. Con los años, ambos hablaron, se disculparon y trataron de cerrar las cuentas emocionales pendientes. Amanda llegó a creer que, antes de la muerte, ya no existían deudas esenciales entre ellos. Pero justo cuando parecía haber aprendido a vivir con las cicatrices del matrimonio, su propio cuerpo lanzó una amenaza inesperada. Amanda había sobrevivido al engaño. Ahora tendría que enfrentar el terror de perder aquello que siempre había sido su refugio, su identidad y su arma más poderosa, la voz. Amanda había sobrevivido a la traición, a la duda y a los años de desgaste emocional. Pero hubo una amenaza que la hizo sentir todavía más vulnerable. La posibilidad de perder aquello que siempre la había mantenido con vida, su voz. Durante años convivió con problemas en la tiroides, controles médicos y señales que intentó minimizar mientras seguía trabajando, hasta que los estudios mostraron nódulos que ya no podían ignorarse. La palabra cirugía cayó sobre ella como una sentencia, porque para cualquier persona una operación en el cuello es aterradora, pero para una cantante puede significar el final de su identidad. Amanda no temía solamente por su salud, temía despertar y descubrir que aquella voz, capaz de convertir la rabia en himno y el dolor en fuerza, ya no respondiera. Cada explicación médica parecía llevarla al mismo abismo. Una lesión, una complicación, un cambio irreversible. La mujer que había enfrentado escenarios inmensos comenzó a sentirse pequeña frente a una sala de hospital. Allí no servían los aplausos, ni la fama, ni la imagen de mujer indestructible. Solo quedaban el miedo, la espera y la pregunta que no se atrevía a decir en voz alta. ¿Quién sería Amanda Miguel si ya no pudiera cantar? Tras la intervención, llegó otro momento cruel, esperar los resultados. Las versiones más prudentes señalaron que los nódulos eran benignos, pero el susto ya había dejado una marca. Su cuerpo necesitó tiempo, su energía no era la misma y su imagen comenzó a cambiar. Su famosa melena, larga, abundante y salvaje, había sido durante décadas una extensión de su personalidad. Era su corona, su firma, la silueta que el público reconocía incluso antes de escuchar una sola nota. Cuando decidió cortarla y apareció con el cabello corto y plateado, no todos reaccionaron con ternura. Hubo comentarios crueles, comparaciones con su juventud y preguntas disfrazadas de preocupación. Amanda tuvo que soportar que el público examinara cada arruga, cada mechón y cada señal del paso del tiempo, como si una mujer famosa tuviera la obligación de envejecer sin que nadie lo notara. Aquello también fue una batalla, no contra una enfermedad, sino contra el espejo y contra una industria que perdona el tiempo en los hombres, pero castiga cada cambio en las mujeres. Amanda tuvo que aprender a reconocer a la persona que veía reflejada y aceptar que seguir viva era más importante que seguir pareciendo la misma. Poco a poco, la voz regresó, quizá no con la misma inocencia, pero sí con más verdad. ¡Ja! Cada canción llevaba ahora el peso de alguien que había temido perderlo todo, y aún así había vuelto a ponerse frente a un micrófono. Amanda creyó que ya había superado la prueba más dura. Había protegido su voz, recuperado el escenario y aprendido a mirar sus cicatrices sin esconderlas. Entonces, en enero de 2022, llegó una noticia que ninguna cirugía podía reparar. Diego ya no volvería a casa. El 27 de enero de 2022, la vida de Amanda Miguel se partió en dos. Diego Verdaguer murió en Los Ángeles tras sufrir complicaciones relacionadas con el COVID-19. La noticia cayó con una violencia imposible de aceptar. El hombre que había ocupado casi medio siglo de su historia ya no estaba, y esta vez no habría regreso ni abrazo, capaz de reparar la distancia. Durante años, Amanda había temido perderlo por una traición, una gira demasiado larga o una mujer desconocida. Nunca imaginó que la muerte cerraría la puerta. Todo aquello que había quedado sin respuesta se volvió silencio. Las preguntas que antes terminaban en discusión
quedaron suspendidas para siempre. Diego había sido su compañero, el padre de Ana Victoria, el productor que entendía su voz y también el hombre que la hizo dudar de sí misma. Por eso, el duelo de Amanda no podía ser sencillo. No lloraba a un amor perfecto, lloraba a un hombre contradictorio, capaz de herirla y de seguir siendo el centro de su vida. Amanda recordó que ambos habían hablado, pedido perdón y cerrado muchas heridas. Esa certeza le ofrecía consuelo. No podía cambiar el pasado, pero sentía que Diego no se había marchado dejando entre ellos una última guerra. Sin embargo, la paz no eliminó la ausencia. En los homenajes, bastaba escuchar una canción compartida para que su voz se quebrara. Amanda miraba las imágenes de Diego sobre el escenario y parecía esperar que, al terminar el video, él apareciera detrás de ella. Pero la pantalla se apagaba y el vacío seguía allí. Ana Victoria se convirtió en su apoyo más cercano. Madre e hija tuvieron que aprender a cantar canciones que antes pertenecían a tres. Cada presentación era un acto de amor, pero también una prueba brutal. Mantener vivo el legado de Diego significaba aceptar que ya no volverían a escucharlo. Cuando Amanda apenas intentaba sostenerse, la vida volvió a golpear. En septiembre de ese mismo año murió su madre, Anadelia Samsó. En pocos meses perdió al hombre que había marcado su adultez y a la mujer que representaba sus raíces. 2 despedidas, 2 lugares vacíos, 2 golpes sobre un corazón que todavía no sabía respirar sin Diego. La soledad adquirió otra dimensión. Ya no era solo la viuda que regresaba a una casa silenciosa. Era también la hija que no podía buscar consuelo en los brazos de su madre. El año 2022 le arrebató 2 voces que habían acompañado toda su vida. Amanda había sobrevivido al engaño, a la enfermedad y al miedo de perder su carrera. Pero nada la preparó para la ausencia definitiva. Durante años temió que otra mujer se llevara a Diego. Al final, fue la muerte quien lo apartó de ella, y esta vez ninguna disculpa podía hacerlo volver. Solo quedaba una verdad incómoda. Diego se había llevado consigo la parte de la historia que nunca contó. Amanda debía decidir si viviría buscando respuestas imposibles, o si convertiría aquella herida en su último acto de perdón. Durante mucho tiempo, el público creyó que el gran secreto de Diego Verdaguer debía tener un nombre, un rostro y una historia escondida. Pero la verdad más cruel no siempre necesita una tercera persona. A veces, el verdadero secreto es todo aquello que 2 esposos decidieron callar para poder seguir viviendo juntos. Amanda habló de traiciones. Diego reconoció haber sido inquieto, seductor y poco cuidadoso con los límites. Sin embargo, nunca contaron cada episodio, cada discusión y cada noche en la que el matrimonio estuvo a punto de romperse. Esa parte quedó encerrada entre ellos, y con la muerte de Diego, muchas respuestas desaparecieron para siempre. No se sabe cuántas veces Amanda quiso marcharse, qué palabras escuchó cuando él regresaba arrepentido, ni cuáles fueron las confesiones que ocurrieron lejos de las cámaras. Tampoco se sabe si hubo preguntas que ella dejó de hacer por miedo a encontrar una verdad todavía más dolorosa. Pero hay algo que Amanda sí dejó claro. Ella nunca traicionó a su esposo. Amó bajo reglas que intentó respetar hasta el final, mientras Diego cruzó fronteras que ella jamás se habría permitido cruzar. Esa desigualdad fue quizá la herida más profunda de toda su historia. Aún así, Amanda no quiso convertir la muerte de Diego en un juicio eterno. Podía haberlo reducido a sus errores, recordar solo las mentiras y alimentar el resentimiento. En cambio, decidió conservar también al hombre que sostuvo su carrera, al padre de su hija y al compañero que compartió con ella casi medio siglo. Perdonar no significó declarar inocente a Diego, significó impedir que la traición tuviera la última palabra. Amanda comprendió que el odio no devolvería los años perdidos, ni abriría la tumba para obtener respuestas. Solo podía destruir lo poco que todavía quedaba en pie.
Ana Victoria se convirtió entonces en el puente entre ambos. Madre e hija siguieron cantando, recuperando canciones y llevando al escenario la memoria de Diego. Cada presentación parecía reunirlos otra vez, aunque fuera por unos minutos. La música, que alguna vez ocultó sus grietas, terminó convirtiéndose en el lugar donde podían encontrarse sin discutir. Y allí, frente a una imagen del pasado, Amanda ya no buscaba el teléfono de Diego ni revisaba mensajes. Ya no había pruebas que descubrir. Solo quedaba una pantalla, una voz grabada y la certeza de que algunas verdades llegan demasiado tarde. El secreto que Diego llevó a la tumba no fue necesariamente una mujer desconocida. Fue la versión completa de su culpa, de sus deseos, de sus arrepentimientos y de todo aquello que nunca se atrevió a contar. Amanda se quedó con los fragmentos, con lo bueno, con lo imperdonable, y con una historia que no podía dividirse en víctimas y culpables. Porque el amor más difícil no es el que ignora la herida, es el que la mira de frente, recuerda quién la causó y, aún así, se niega a morir con ella. Amanda Miguel no salió intacta de esta historia. Perdió la confianza, enfrentó el miedo de perder su voz, despidió a un hijo antes de conocerlo y vio partir, en pocos meses, al hombre de su vida y a su propia madre. Pero no permitió que el dolor escribiera su último capítulo. Recordó las mentiras, aceptó las cicatrices y siguió cantando, porque perdonar no siempre significa olvidar. A veces, significa negarse a morir por la herida que otro dejó dentro de nosotros.